lo dijo en la primera hora. 6:34 en la mañana, 6:34. Gracias, querida audiencia. Como siempre, nuestra audiencia, nuestros oyentes, nuestros internautas que tienen la gentileza de honrarnos con vuestra sintonía en nuestra transmisión digital y obviamente la gente que nos escucha a través de las frecuencias en señal abierta de la radio. Gracias justamente por aquello, gracias por siempre sumarse a nuestra señal informativa, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de nuestra propuesta informativa a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. ¿Qué ponen por acá? Ah, ya, ok. Pongamos la foto del Cotopaxi, vea. Así amanece Quito, querida audiencia, los internautas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales. Así amanece Quito, vea. Totalmente despejado, el Cotopaxi. Esta foto la pongo sobre todo para nuestros migrantes que siempre están pendientes, extrañando la patria, extrañando, por ejemplo, nuestros Andes. Les genera nostalgia, ¿no? El observar nuestros volcanes, el Cotopaxi, el Chimborazo, el Cayambe, que los podemos apreciar, ¿no? Vea, Roberto Carlos, hermoso, realmente hermoso. Así amanecemos en la capital de los ecuatorianos, ¿verdad? Muy, muy, muy bonito realmente este amanecer que tenemos ahora mismo en la capital de la República. Así que, para que nos tengan envidia, que nos tengan envidia. ¿Qué les parece? Lindo, ¿no? Lindo. Linda esa imagen del majestuoso Cotopaxi hacia el sur. Acá nos dice don David Moreno, acá amanecemos, ¿dónde, David? ¿Dónde? Amanecemos con 37 grados. ¿Dónde? 27. No me hagas asustar, digo 37. ¿Dónde está? Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Vamos de inmediato a comenzar con el comentario del día de hoy. Revisemos un poquito los temas de la gran agenda para la jornada. A ver, la expectativa el día de hoy, hay varias expectativas para esta jornada. Vamos a procurar abordar un par de temas sobre los cuales nuestra atención estará enfocada durante la jornada de este jueves. El primero, desde las 9 de la mañana, una comisión técnica del gobierno con una delegación de las organizaciones indígenas, la CONAIE, la FEINE, la FENOCIN, que fueron las organizaciones que suscribieron la semana anterior la denominada Acta por la Paz, que le puso fin a estos 18 días tan complejos que vivió la República, con la mediación de la Iglesia Católica, tomando en cuenta que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha pedido del movimiento indígena. Este dato es... Hay que recordarlo, porque parece que alguna gente no lo entiende. No es que la iglesia está ahí de metida porque quiere. La propia CONAIE pidió la mediación de la Iglesia Católica. Y por eso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana actúa como una suerte de garante dentro del inicio de este diálogo entre el gobierno y estas organizaciones indígenas, para definir la metodología, la hoja de ruta, los temas a tratar durante los siguientes 90 días, en los cuales se deberá instrumentar, ojalá que así sea, una serie de acuerdos que permitan superar las diferencias entre las organizaciones sociales y el gobierno, llegar a entendimientos mínimos que permitan además cumplir con las demandas de los indígenas y que se tradujeron en estos 18 días de paralización que vivió la República. Lo que corresponde hoy es hacer votos para que estos diálogos prosperen. Esto lo dije la semana anterior y lo he dicho a lo largo de los últimos días. Que no ocurra lo que ya pasó en octubre de 2019. Luego de octubre de 2019 hubo la instalación de un par de mesas de diálogo sin, digamos, ningún tipo de garante externo, ningún tipo de mediador externo, fue el gobierno CONAIE, básicamente. Fue una semana posterior a ese domingo 13 de octubre cuando se firmó el acuerdo que permitió superar justamente las movilizaciones de esas primeras 2 semanas de octubre de 2019, que se tradujo en la derogatoria del decreto ejecutivo 883.
y supuestamente derogado el decreto, que ese era el compromiso entre el gobierno del presidente Moreno y las organizaciones indígenas, en ese momento la CONAIE estaba liderada por Jaime Vargas, era iniciar un proceso para poder definir la focalización de subsidios. Igualmente es un concepto que algunos discuten, ¿no? Ayer tuvimos un panel muy interesante acá con Fernando Dueñas, con David Almeida y con Miguel Robalino. David Almeida, por ejemplo, sostiene que ya no hay subsidios. Miguel Robalino dice que sí, igual que Fernando Dueñas. Pero independientemente de eso, aquí tiene que haber una solución respecto del precio de los combustibles y del acceso de los que menos tienen al galón de gasolina. Y de esto se viene hablando hace mucho tiempo, hace muchos años, no es reciente. Pero en 2019, para terminar las movilizaciones de octubre, se firmó un acta y había el compromiso de comenzar a hablar sobre un mecanismo de focalización. El gobierno de Moreno se hizo el loco. Esto duró una semana, la semana posterior al cierre del paro de octubre. Vino noviembre, diciembre, enero. En febrero ya nos llegó la pandemia, el 29 de febrero, y en marzo nos confinaron. Perdimos 4 meses y pico, en donde no pasó absolutamente nada. Jugaron además con el hecho de que este país es absolutamente coyuntural y que todos nosotros como sociedad, resulta que no le damos seguimiento a las cosas y nos olvidamos. Todos. Los políticos, la prensa, nosotros como periodistas, los ciudadanos. Somos absolutamente coyunturales y como hay tantas cosas en este país, todos los días hay algo para hablar, hay algo para comentar. Y entonces nos olvidamos. Ya nadie le paró bola al tema. Vino el 16 de marzo, que nos confinaron, y en mayo, presidente Moreno volvió obviamente con un texto similar al famoso decreto ejecutivo 883. Y nos metieron por las tranqueras la eliminación de los subsidios a los combustibles, aprovechando que estábamos confinados y que no había capacidad ya de movilización, de reacción, de protesta, nada, pues estábamos confinados. O sea, se aprovecharon de ese momento. ¿Ah? Pilísimas, ¿no? Así ocurrió en 2019. ¿Por qué traigo esta referencia? Porque hoy se abre un nuevo espacio de diálogo que sinceramente espero no signifique una reproducción de lo que ya pasó en octubre de 2019. Y que tampoco signifique que sea una reproducción de aquello que ya ocurrió en noviembre pasado. Hay que recordar que los indígenas, la actual dirigencia de las organizaciones indígenas, mantuvo 2 reuniones con el Ejecutivo el año anterior. El 4 de octubre y el 10 de noviembre. La última el 10 de noviembre. Y después de la reunión del 10 de noviembre, el gobierno había quedado en presentar una respuesta a los indígenas sobre sus demandas, respuesta que nunca se presentó. Nunca. O sea, esa respuesta no se presentó. Y recuerden ustedes que hace un par de semanas aquí en una charla que tuvimos un miércoles de panel, el ex subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, hizo esa revelación, que supuestamente ya tenía una respuesta, pero que fueron delegados del presidente de la República que prefirieron no emitir esa respuesta y claro, se jugó con el hecho de que, como digo, este país es muy coyuntural y aquí la gente se olvida. En la práctica, independientemente de lo que haya dicho el doctor Fuertes, que es su versión obviamente, en la práctica resulta que el gobierno no le dio una respuesta a los indígenas. Habló de 15 días para responderles y finalmente no les respondieron nunca sobre sus demandas. Entonces hay estos 2 antecedentes. Octubre de 2019, primera semana, 2 encuentros y se acabó. No pasó absolutamente nada. Nunca avanzaron los diálogos con los indígenas después de octubre de 2019. Y después del 10 de noviembre del 2021, ya con el gobierno del presidente Lasso, nunca les respondieron a los indígenas respecto de las demandas. Por eso yo he sostenido, y lo he dicho varias veces, yo lo ratifico, el gobierno bien pudo, con inteligencia, con sabiduría, con sentido común, con olfato político, bien pudo haber desactivado la génesis de la movilización que hizo perder este país 18 días, que sumió a este país en 18 días de caos. Bien lo pudo hacer. Entonces, uno espera que se haya aprendido la lección. Yo creo que hay que aspirar a que hayan aprendido la lección.
a que entiendan que, con la firma del acta de la semana anterior, se abre a partir de hoy un espacio de diálogo que no puede ser un diálogo sin resultados. Tiene que ser un diálogo que desemboque en resultados concretos que impidan que en el corto plazo o en el mediano plazo existe el temor de que se reproduzca lo que acabamos de vivir en la segunda quincena de junio. Y sobre eso, quien tiene la voz cantante, la sartén por el mango, es el Ejecutivo, es el gobierno. Si el gobierno maneja este diálogo con inteligencia, con sabiduría, con sentido común, con sentido de país, entendiendo las demandas, no hablemos de los dirigentes indígenas, hablemos del pueblo indígena, hablemos de la ruralidad. Que el gobierno traduzca en acciones lo que ha dicho el señor presidente de la República desde el jueves de la semana anterior, que ahora el gobierno va a volcar sus ojos a la ruralidad. Pero hay que hacerlo ya, con una planificación de corto, mediano y largo plazo, enfocándose no solamente en lo macro, sino también en lo micro, abordando temas como la desnutrición crónica infantil, que en la ruralidad es terrible. El decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Andrés Mireros, había revelado hace algún tiempo que en la ruralidad 8 de cada 10 niñas y niños tienen desnutrición crónica. 8 de cada 10. Es una cifra monstruosa, de la cual nadie habla. Esto que estoy comentando fue replicado por la ex ministra de Inclusión Económica y Social y conocedora de estas materias, Berenice Cordero. Este es un tema que tiene que estar ahí en la mesa de discusión. Tiene que abordarse y tiene que ser parte de una política pública liderada por el presidente Lasso. Tiene que ser así. Y para esto hay 90 días. Que esos 90 días que se abren desde hoy, querida audiencia, sirvan para solucionar, o al menos encaminar, una solución a los graves problemas que enfrenta la ruralidad y los pueblos y nacionalidades de este país. Y que de esa manera se puede impedir que en el futuro se reproduzcan episodios como los que acabamos de vivir y de los cuales el país no termina de recuperarse. Yo hago votos por aquello, ratificando mi línea, la línea de este espacio y de quien les habla, que la hemos mantenido desde el 13 de junio, que el diálogo es la única manera de poder solucionar las diferencias. La única manera. Y reitero, es el gobierno el que tiene la sartén por el mango. Es el gobierno, porque es el gobierno es el que toma las decisiones. El presidente de Lasso, su equipo, sus ministros, terminan siendo los que ejecutan. El presidente Lasso decide, sus ministros ejecutan. Aquí hay que apelar al sentido común por parte de los delegados del gobierno en esta materia. Pero digo, el país no supera las consecuencias. Me encuentro hoy con una nota de diario El Universo, para que vean ustedes cómo es este país. Casi una semana después de la finalización del paro, el abastecimiento de gas en algunos barrios de Quito no se normaliza. En ciertas zonas se vende hasta en $10 el cilindro de 15 kilos. El gas cuesta $1.60, ese es el precio oficial. Generalmente hay, digamos, esta costumbre que se instauró en los últimos años de que tenemos camionetas repartidoras que recorren los barrios y que le cobran $3.50. Entiendo que ese es el valor que cobran las camionetas repartidoras. Un precio que no sé cómo lo han regulado, no lo sé, no conozco, no estoy al tanto de aquello. Pero el precio oficial es $1.60. Venden a $10 el tanque. ¿Qué se está haciendo sobre esto, autoridades del gobierno? Porque yo les quiero recordar que está vigente el decreto ejecutivo 452, emitido el 15 de junio por el presidente de la República, a través del cual se dispuso a los gobernadores de todas las provincias y en coordinación con las intendencias que intensifiquen y fortalezcan los operativos y mecanismos de control para prevenir y erradicar procesos especulativos. Si a usted le venden un cilindro de gas en $10, están especulando. ¿Qué está haciendo la Intendencia General de Policía de Pichincha? Porque en Pichincha no hay gobernador.
¿Qué está haciendo la Intendencia General de Policía de Pichincha para controlar la especulación con el precio del gas en los barrios? ¿O ya se olvidaron? ¿O esto quedó para variar en letra muerta? Pregunto. ¿O ya no les importa? Vayan y recorran los barrios. Ataquen la especulación. Esto es importante. Esto tiene que ver con el día a día de la gente. ¿O ya se acabaron los 18 días y se olvidaron? Ya no hay control de precios. ¿Ah? Me dice acá don José Luis, nadie vende el gas a $1.60. Estoy diciendo que ese es el precio oficial. Yo sé que obviamente le van a dejar a la casa el cilindro, no le venden a $1.60. Pero si usted va a la distribuidora, entiendo que le venden a $1.60. Pero por Dios, vayan y controlen la especulación. ¿Ah? Vayan y controlen la especulación. Ahí tienen ustedes un ejemplo. Otro tema que es noticia para el día de hoy. A las 3:30 de la tarde se instalará la audiencia de apelación de la acción de protección que inicialmente le fue negada a la asambleísta Guadalupe Llori, con la que pretendía impedir su destitución como presidenta de la Asamblea Nacional. Si prospera esa apelación, la señora Llori podría eventualmente volver a la presidencia de la Asamblea. Miren ustedes que esto parece un cuento de nunca acabar. Un cuento de nunca acabar. Y traigo a colación este tema, primero porque, evidentemente, si prospera la apelación, aquí vamos a tener otro episodio de inestabilidad política en la Asamblea. Otro episodio. Otro episodio. Pero aquí hay una encrucijada para la Administración de Justicia. Hay una encrucijada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no prospera la apelación de la señora Llori? Ojo que primero le negaron la acción de protección y ahora viene la apelación de esa acción de protección. ¿Qué pasa si no prospera? Lo primero que se va a pensar en este país donde somos mal pensados, donde la justicia no es independiente, donde las decisiones lamentablemente no están apegadas a la Constitución y a las leyes, donde lamentablemente no hay un Estado de Derecho, donde la justicia no se imparte sin temor ni favor, sino que depende del momento político, depende de quién está a cargo de la justicia. Ya, esa es la realidad del país. Si no prospera la apelación, inevitablemente lo primero que se va a pensar es que no prospera por la difusión del famoso audio del pasado 15 de junio. Creo que fue 15 de junio la fecha. Espérenme un segundo. Ahorita les digo la fecha. 15 de junio. Del famoso audio, donde se escucha un vocal del Consejo de la Judicatura pedirle de favor al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha que les ayude con la presidenta de la Asamblea Nacional. Que digo, aquí como somos de memoria corta, claro, esto fue el 15 de junio. Fue el escándalo este. Escándalo que se licuó. Ya, escándalo que se perdió porque obviamente ya entramos en el paro. El paro comenzó el 13, esto se divulgó el 15, pero no teníamos idea que iba a generarse el estallido que finalmente vivió la República y el país se olvidó de este tema. Pero ese tema está ahí. Voy a hacer la mirada retrospectiva para los que no recuerdan. El 15 de junio, el medio digital Aposta difundió un audio de una conversación. Resulta que ahora se graban las conversaciones. Es impresionante. Todo el mundo se graba. No me estás grabando, ¿no? No me grabarás. Roberto Carlos, no me grabará, no, por Dios. Todo el mundo se graba. Todo el mundo se graba. El señor Cortázar ha sabido grabar sus reuniones con el vicepresidente de la República. Va el señor Morillo y le han sabido grabar. Todo el mundo se graba. Impresionante. Bueno, la Posta revela ese audio donde se escucha al doctor Juan José Morillo, que estaba reunido con el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, acompañado de la también vocal de la Judicatura Maribel Barreno, y entiendo que otras personas estuvieron en esa reunión, donde alguien grabó. ¡Qué miedo! Todo el mundo graba aquí. Cita textual del doctor Morillo que se escucha en ese audio. El presidente de la República personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que si es posible apoyar, se apoye en este tema porque él ve que estas circunstancias no van a ir por buen camino,
no van a ir en una línea de derecha. Todo lo que han hecho y están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho, una línea del derecho, perdón. Todo lo que han hecho y están haciendo es una línea totalmente apartada del derecho, señaló Morillo en el audio. Resaltó que les trasladó la inquietud del presidente Lasso respecto del caso de Yori, con toda la seriedad del caso y con toda la confianza que yo les tengo a ustedes, y agradezco por esa relación. Igual Mari, refiriéndose a la vocal Maribel Barrén. El gobierno ese día sacó un comunicado diciendo que no, que se han tomado el nombre del presidente. Sin embargo, el presidente nunca presentó una denuncia. Porque yo sí creo que si alguien se toma el nombre del presidente de la República, lo que debieron haber hecho es presentar una denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo es que se toman el nombre del presidente de la República para semejante cosa? Esto pasó el 15 de junio. La respuesta del doctor Morillo en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional 5 días después, el 20 de junio, fue que el audio fue filtrado y se grabó ilegalmente y está editado. Esa es la típica respuesta siempre. Que los audios son editados, que se filtraron ilegalmente para tratar de matizar un poco las cosas. Bueno, ¿por qué traigo a colación este tema del cual ya nadie habla? Ya nadie habla. Porque este audio que se difundió está atado directamente a lo que va a pasar hoy. Entonces, primer escenario. Si finalmente no pasa la apelación de la acción de protección, lo primero que se va a pensar es que no pasa por esto. No pasa por esto. No pasa porque hay esta presión de una publicación del 15 de junio. ¿Ya? Primer escenario. Segundo escenario. ¿Qué ocurre si pasa la apelación? Y la señora Yori vuelve a ser presidenta de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes. No solamente parto del hecho de un nuevo episodio de inestabilidad política a la interna de la Asamblea Nacional. Pero ¿saben qué va a pensar el común de la ciudadanía, el común de los ciudadanos? Tan mal pensados que somos. Y somos mal pensados porque nuestras autoridades, nuestros políticos, nos han hecho así. Nos han hecho así. ¿Saben qué vamos a pensar? Vamos a pensar que les acolitan para que la señora Yori vuelva a la presidencia de la Asamblea luego de que el señor Saquicela votó a favor de la destitución del presidente de la República y cayó en desgracia con el gobierno. Eso es lo que se va a pensar. ¿Se dan cuenta los dos escenarios? Si le niegan la acción de protección, le negarán por la presión de la difusión del audio, porque sería impresentable lo contrario. Pero si le otorgan la acción de protección, es una respuesta porque Saquicela votó por la destitución del presidente de la República y el gobierno le descalificó como mediador del diálogo con la CONAIE. ¿Se dan cuenta? Ese es el país que tenemos. Un país que no tiene institucionalidad. Un país que, por Dios, siempre he dicho, este es un meme. Es una broma. La institucionalidad del Ecuador es una broma. Es un meme. Es una burla. Somos un hazmerreír. Nuestra institucionalidad es un hazmerreír. Porque ¿saben qué? En un Estado de derecho, uno debería confiar en las decisiones de la Administración de Justicia. Uno debería confiar, estar seguro de que lo que sale de las Cortes, de que lo que hace la Fiscalía está en derecho. Pero no es así porque lamentablemente la justicia en este país no ha sido generadora ni acreedora de nuestra confianza. Y no confiamos. No confiamos en la institucionalidad. En un país en donde ni siquiera hay autoridades titulares en la mayor parte de organismos de control, pues. El Consejo de la Judicatura se quedó sin presidente titular desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. 5 meses. 5 meses. Y no tiene presidente titular el Consejo de la Judicatura. Ustedes ha estado marcado por aquello. 5 meses. Tenemos una Contraloría en la que seguimos teniendo Contralor subrogante o Contralor encargado. Hasta ahora no terminan el concurso. Entiendo que están dentro del plazo, pues se han demorado un montón para poder designar un Contralor titular. Tenemos un Defensor del Pueblo que está encargado. Defensoría del Pueblo encargada. Tenemos una Defensoría Pública con el defensor encargado. ¿Saben cuántos años tenemos defensor público encargado? 4. 4 desde 2018. 4 años.
Para los que no saben, la Defensoría Pública es el organismo que permite dotar de abogados para la defensa de quienes no tienen para pagar un profesional del derecho que los defienda. 4 años, defensor público encargado, defensor del pueblo encargado, contralor encargado, presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Este es el país de los encargos. Lo que pasó recién con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que yo lo había mencionado en su momento, yo nunca había visto semejante cosa. Nunca. La Judicatura lo suspende por una denuncia, suspendido el presidente del máximo Tribunal de Justicia Ordinaria de la República. Suspendido. Y semanas después regresa porque el Pleno de la Corte Nacional de Justicia le dio el voto de confianza por unanimidad, señalando que el presidente Saquicela debía volver a su cargo, y de hecho esta semana volvió el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pues es el país que tenemos. Es que es horroroso. ¿Ah? Entonces, ¿cómo confiamos en la justicia? Pregunto yo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo confiamos? ¿Cómo nosotros podemos recuperar la confianza? ¿Cómo nosotros podemos creer que lo que falle esta tarde, la Administración de Justicia sobre el caso de la señora Yori, va a ser o no apegado a derecho? Por estos antecedentes. Porque lamentablemente, desgraciadamente en este país, no tenemos Estado de Derecho y no tenemos institucionalidad. Nuestra institucionalidad es un meme, es un chiste, es un hazme reír. Veamos qué pasa hoy. ¿Sí o no? ¿Qué me dice mi querido amigo Jefferson Sanguña? Jefferson, le felicito, ¿ah? Le felicito. Sé que desde ayer es becario. Le felicito a mi querido amigo, al querido Jeff Sanguña. Y me pasa este dato que justo lo tenía aquí, Jeff. Gracias por recordármelo. Hay un segundo audio, pues. Hay un segundo audio de la Judicatura. No sé si se enteraron. Hay un segundo audio que reveló el canal de televisión Teleamazonas, donde el mismo vocal Juan José Morillo hablaba del juicio político de la Judicatura y mencionaba a Iván Saquicela. Lo tengo aquí. Lo publicó el portal Primicias el 1 de julio. Vocal de la Judicatura se defiende de una nueva filtración de audio. Juan José Morillo, que digo, aquí todo el mundo se graba. Es que es de locos esto, qué miedo. Juan José Morillo aparece en una nueva grabación en la que habla de votos en la Asamblea y de la suspensión de Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Dice la nota: es el reino de las grabaciones clandestinas. Las filtraciones de audios que revelan una supuesta interferencia entre funciones del Estado a través del Consejo de la Judicatura tienen un nuevo capítulo. Tras la revelación de una grabación hace semanas, otro fragmento de ese audio salió a la luz. La grabación corresponde a Juan José Morillo, vocal del Consejo de la Judicatura. En la primera parte del audio, revelada el 15 de junio, se escucha a Morillo decir que conversó el día anterior con el presidente Guillermo Lasso, que le habría pedido su intervención a favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Esto fue lo que difundió la Posta justamente el 15 de junio. Una segunda parte de esa misma grabación fue revelada por Teleamazonas hace pocos días. En ella Morillo dice que tiene el respaldo de Pachacutic. Esto también es de locos. Tiene el respaldo de Pachacutic en un posible juicio político en contra de la Judicatura, que está pendiente en la Asamblea, impulsado por la bancada de UNES. Además, habla de una supuesta intención de UNES de no dejar que Iván Saquicela vuelva a la presidencia de la Corte Nacional. Saquicela fue sancionado por la Judicatura con una suspensión de 90 días. Bueno, Saquicela ya regresó esta semana. Por esta segunda parte del audio, Murillo compareció a la Comisión de Fiscalización el 1 de julio y se defendió con los mismos argumentos que lo hizo el 20 de junio, 10 días antes, sobre la primera parte de la grabación, que fue ilegal y que posiblemente fue editado. Sin embargo, no negó la conversación. Lo que sí dijo es que él no dio autorización para que lo graben y difundan. Pues claro, que no, fue una grabación clandestina, pues no se ha de haber dado cuenta. Ya. Esto es gravísimo. Y aquí el país no reacciona a estas cosas. ¿Ustedes creen que con esto no puede confiar en la Administración de Justicia? Perdónenme. De estas cosas hay que hablar, estas cosas hay que debatir. Porque por este tipo de situaciones es que no confiamos. Por eso no creemos en los fallos judiciales.
Por eso siempre las decisiones judiciales están marcadas por la controversia. Porque algún día tenemos que aspirar a tener una institucionalidad judicial en la que creamos que lo que sale de las cortes, si sentencian o si absuelven a alguien, es por algo. Pero que se respetó el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, los derechos y garantías constitucionales, que la política no esté metida en la justicia, que el doctor Morillo haya dicho en un audio que tiene el respaldo de Pachacutic. Con eso, ante el inminente juicio político en la Asamblea, que ya es inminente, el juicio político en la Judicatura es inminente, luego del pronunciamiento del procurador respecto de que no se puede enjuiciar políticamente a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, luego de eso, es inminente que ya se viene el juicio político a los vocales de la Judicatura. O sea, no va a haber juicio político a la función electoral, no va a haber. Entonces hay que ir al siguiente juicio político que está a la cola, que es el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto le pone en un gran predicamento a Pachacutic, porque como dije hace minutos respecto de la acción de protección de la señora Yori, va a pasar lo mismo. Si Pachacutic vota en contra del juicio político, lo primero que van a pensar es que lo que dijo el doctor Morillo en este audio ha sido verdad, que tiene el respaldo de Pachacutic. ¿Quién ofreció ese respaldo? ¿Quién? ¿La asambleísta Yori? ¿Salvador Quispe? ¿Marlon Santi? ¿Quién? ¿Se dan cuenta el predicamento en el cual está Pachacutic ahora? Ese es el país que tenemos, querida audiencia. Ese es el país que tenemos. Una barbaridad. Así estamos. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.